Hay formas especiales de tuberculosis que afectan a distintos órganos, aparatos y sistemas. Por ejemplo, la siembra miliar, que es bien típico de la tuberculosis primaria, parte desde un nódulo gaseoso de mayor tamaño, afectando los vasos, haciendo una vasculitis que compromete los vasos, y después el vaso se lesiona y entra un émbolo gaseoso y que por diseminación vascular llega a distintos órganos. Esto, por ejemplo, es un hígado. Miliar significa como granitos de mijo. Esto se ve macroscópicamente y en los más chiquititos habrá un granuloma y en los más grandes habrá varios granulomas. Y esto es pulmón con siembra miliar. La tuberculosis intestinal es más frecuente en íleon terminal, aparecen úlceras transversales. Antes aparecía más en la tuberculosis primaria por ingestión de leche con Mycobacterium bovis, porque no se pasteurizaba la leche. Y en esos casos había también adenopatía mesentérica. La infección intestinal es de baja frecuencia y en los pacientes con tuberculosis pulmonar pueden hacer afección intestinal cuando degluten los esputos que han infectantes. A los huesos llega por vía hemática, puede producir osteomelitis de cualquier hueso, artritis, principalmente en la rodilla, afectar a la membrana sinovial y particularmente se produce espondilitis, es decir, una inflamación de la columna vertebral que se llama mal de Pot. Las vértebras, todas afectadas por necrosis gaseosa, se fracturan, se necrosan y luego se fracturan y fistulizan, como ocurre principalmente en la zona lumbar y también en la zona dorsal donde dejan una joroba. Particularmente en la zona lumbar drenan por la vaina del psoas, produciendo lo que se denomina un absceso frío del psoas, porque no tiene tejido de granulación este absceso, para diferenciarlos de otros abscesos del psoas que pueden producirse, por ejemplo, desde una infección urinaria, una infección intestinal o también de la enfermedad de Crohn. Son otros abscesos que pueden aparecer en el psoas y por supuesto tienen tejido de granulación porque coleccionan pus. La meningitis tuberculosa afecta principalmente a la base del sistema nervioso central, ¿no? En la parte encefálica, la base. Ahí vemos los tuberculomas muy chiquititos, una siembra muy pequeña, que provienen de vía hematógena y se instalan en la leptomeninge. Por ejemplo, en estos casos provienen de estos vasos y se instalan en la meninge más delgada. O por contigüidad, las meninges están afectadas desde una otitis, desde el mal de Pot que recién nombramos, de los tubérculos de Rich y McCordock, que son tubérculos que están en el sistema nervioso y vuelcan su contenido en los plexos coroideos y de los plexos coroideos van a las meninges y desde tuberculomas cerebrales. O sea, Rich y McCordock demuestran también que no tiene que haber infección hematógena, sino por una vía directa, por contacto directo desde los tuberculomas o desde los plexos coroideos. El líquido cefalorraquídeo, cuando lo analizamos, es claro como cristal de roca y con el tiempo se torna opalescente o gelatinoso a medida que va aumentando el contenido de la albúmina. También se incrementan los linfocitos, eso se llama pleocitosis, y hay baja glucosa y cloruro. La tuberculosis en el aparato urinario proviene de una siembra miliar por vecindad o por vía canalicular. El riñón está afectado, el riñón comienza a afectarse con una siembra miliar en la corteza, a medida que va descendiendo hace una pielonefritis y después llega a una forma masiva que se llama necrótico gaseoso riñón mastic, porque el riñón se transforma como en una pasta o masilla, como se ve acá, que es un material friable que se puede despegar. El uréter, aparece un uréter fibroso, como en forma de rosario, con focos de fibrosis y focos de granulomas, y también llega a la vejiga produciendo una cistitis tuberculosa que principalmente afecta al trígono.
produciéndole úlceras que pueden sangrar, y la hematuria puede ser uno de los síntomas. Entonces uno hace una cistoscopía, por ejemplo, y ve la lesión pensando que puede ser un cáncer de vejiga, y después lo vemos al microscopio y es tuberculosis. En el aparato genital afecta principalmente al epidídimo. Acuérdense que la sífilis afecta más al testículo y lo fibrosa el testículo. Acá hay caseosis en el epidídimo. En la próstata también puede simular un cáncer, y cuando lo biopsiamos encontramos la necrosis caseosa. Incluso puede tener el antígeno prostático específico incrementado. En la trompa también produce esterilidad, aparecen lesiones caseosas en la trompa, la fibrosa en la trompa, acuérdense que es la contraparte del epidídimo, y el endometrio también, solo que en el endometrio por ahí no es fácil diagnosticarlo porque no alcanzan a formarse los granulomas en el endometrio, porque en cada ciclo menstrual se elimina toda la zona inflamada con tuberculosis. Bueno, un paciente con tuberculosis con tratamiento debería responder y sobrevivir a la enfermedad en la actualidad. Pero supongamos que no y que evoluciona, puede morir por insuficiencia respiratoria, por su afectación pulmonar intensa, puede hacer una insuficiencia cardíaca derecha a partir de esa lesión pulmonar, eso se llama corazón pulmonar, o una amiloidosis secundaria que, como hemos visto, es secundaria a distintas patologías y se deposita en hígado, riñón, suprarrenal. Y la afección más nociva, digamos, de la amiloidosis es la afección renal, porque terminan con insuficiencia renal. Bueno, algunos personajes de la historia que fallecieron por tuberculosis, y Simón Bolívar, Carlos IX, Molière, Chopin, Gustavo Adolfo Becker, un poeta, y paradójicamente Teófilo Laennec, que fue el inventor del estetoscopio.